Meninges. Las meninges son tres membranas que envuelven y protegen al sistema nervioso central, tanto al encéfalo, dentro del cráneo, con el cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, como a la médula espinal, que se encuentra dentro del canal medular en la columna vertebral. Estas tres membranas, de afuera hacia adentro, se denominan dura madre, que sería la membrana externa, la que está en contacto con el hueso, el aracnoides, que se encuentra por debajo de la dura madre, o sea que es la capa media, y por último la capa interna, que se denomina pía madre. Estas tres membranas dejan espacios entre sí por donde también circula el líquido cefalorraquídeo, o por donde se pueden formar los hematomas cuando hay un traumatismo cráneoencefálico. Por eso, con este dibujo, que es un poco básico, trato de explicarle las tres membranas o las tres meninges que envuelven al sistema nervioso central y cuáles son los espacios que se forman entre ellas. Bueno, en este dibujo entonces vamos a ver acá lo que dibujé en color negro, sería el hueso que forma parte del cráneo y el hueso que forma parte de la columna vertebral. Y acá también dibujé en negro lo que sería el sistema nervioso central, el cerebro, el tronco, el cerebelo y la médula espinal. Entre estos se encuentran las tres membranas. La primera membrana, que es la externa, se llama dura madre. La dura madre es la que está en contacto con el hueso. En este caso, está en contacto con el cráneo y acá está en contacto con la columna vertebral. En realidad, a la altura del cráneo, la dura madre está íntimamente adherida y pegada al hueso. En cambio, en la columna vertebral, la dura madre deja un pequeño espacio antes de contactar con el hueso. El espacio que queda entre la dura madre y el hueso se llama espacio epidural o peridural. Ahí es en ese espacio en donde se da la anestesia peridural en las embarazadas, por ejemplo, a la altura de la columna lumbar. Bien, ahora ese espacio epidural o peridural que no existe a la altura del cráneo porque hay un contacto estrecho entre el hueso y la dura madre, se puede hacer real cuando hay un traumatismo y se produce un hematoma, un sangrado, y la sangre se empieza a acumular entre el cráneo y la membrana que es la dura madre. Sería entre el cráneo y el color verde que está dibujado acá. Eso generaría el hematoma epidural, ¿sí? Lo cual va a empezar a separar las meninges y a comprimir al cráneo y tener todas las complicaciones. Entonces, la membrana externa, que acá está dibujada de verde, que está pegada al hueso, es la dura madre. Bien, que hay un contacto más estrecho a la altura del cráneo que a la altura de la columna vertebral. Si bien, inmediatamente por debajo de la dura madre, acá ven una línea azul. Esta es la otra membrana, la subaracnoide. Perdón, la aracnoide, ¿sí? Esta es la membrana aracnoides o aracnoidea, que está inmediatamente por debajo de la dura madre. Y después, la última membrana, que es esta que está dibujada acá en rojo, es la membrana que se llama pía madre, que está en contacto estrecho con el sistema nervioso central. Es decir, que está en contacto con el cerebro, con el tronco, con el cerebelo y con la médula espinal. Y esta ya se nota un poco más separada. La pía madre, que es la tercera membrana, está separada de la aracnoides, ¿sí? Acá lo hice un poco exagerado la separación, pero bueno, era para que la vean. Ese espacio que queda entre la membrana que se llama aracnoides y la pía madre se llama espacio subaracnoideo. Sub porque significa debajo, debajo del aracnoide. Entonces viene el cráneo, la dura madre, la aracnoides, y después viene el espacio subaracnoideo debajo del aracnoides y por último la pía madre. Ese espacio subaracnoideo que está acá pintado de rosado tiene en su interior al líquido cefalorraquídeo. O sea que el líquido cefalorraquídeo va a circular por todo el espacio subaracnoideo a la altura del cráneo y a la altura de la columna vertebral. Este líquido cefalorraquídeo, ya lo vamos a ver, permite por un lado la protección de los traumatismos del cráneo, porque acá el cerebro está protegido por el líquido amortigua los golpes y además permite o facilita la nutrición y alimentación. Entonces este líquido, ¿sí?, recorre todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí?, a la altura del cráneo, a la altura de la columna vertebral, entre las membranas, la aracnoides y la pía madre. Y la pía madre es la membrana que está en íntimo contacto con todo el sistema nervioso central. Entonces, lo que es lo normal son las tres membranas, la dura madre, la aracnoide, el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo y por último la pía madre que está en contacto directo con el sistema nervioso central.
Ahora, cuando tenemos algún traumatismo cráneoencefálico, se puede producir la lesión de algunos vasos sanguíneos y producirse un hematoma, un derrame de sangre. Y esa sangre empieza a separar a las meninges y formar nuevos espacios. Entonces tenemos que si el hematoma se forma entre el cráneo y la dura madre, entonces la línea verde va a ser así, va a bajar porque va a estar la colección, va a estar el hematoma, acá va a quedar toda la sangre coleccionada y eso va a comprimir el cráneo. Pero no lo va a comprometer. ¿Por qué? Porque está la meninge dura madre más el aracnoide que está protegiendo. Eso se drena quirúrgicamente. Después tenemos el otro hematoma, el hematoma subdural. Ese es el epidural o peridural, que está por fuera de la dura madre. El subdural, como dijimos, sub significa debajo, está por debajo de la dura madre. Entonces el hematoma subdural es el hematoma que se forma entre la dura madre y el aracnoide. Es decir, que en este caso sería la membrana celeste, la que hace así, la que baja, y la colección de sangre o el hematoma quedaría entre la membrana celeste y la dura madre, que sería la membrana verde. Siempre igual está contenido dentro de las meninges. Ese es el hematoma subdural. Y por último tenemos el espacio subaracnoideo, que lo acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces tienen que aprender las tres membranas, de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y epida madre, y los tres espacios. De afuera hacia adentro tenemos el epidural o peridural entre el hueso y la dura madre, el subdural entre la dura madre y la aracnoides, y el subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre. Bueno, y con esto, con este video cortito, terminamos de describir a las tres meninges y al espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cefalorraquídeo.